en Panamá, y como habíamos advertido tiempo atrás, uno de los paneles más importantes que tenemos antes de ir al almuerzo, y ustedes saben que el almuerzo es a las 2:30 de la tarde, donde lo tendremos muy especialmente Emilio García Ruiz, director digital del diario El Washington Post, para que nos hable de los temas de la transformación en materia digital del Washington Post. Habíamos hablado siempre de este próximo panel con 3 periodistas de fuste. Por un lado, Héctor Chamiz, y voy pidiendo que se acerque, además de profesor de Georgetown, es un excelente columnista del diario El País de España. También pido que se acerque Javier Darío Restrepo, a quien todos conocemos como una de las grandes glorias del periodismo, pero sobre todo por mantenernos a raya de cómo debemos hacer nuestro trabajo periodístico, y también al periodista Fernando del Rincón de CNN, que como todos saben es un periodista de fuste, inquisidor, y que hace poquito ha sufrido también los embates del gobierno de Nicolás Maduro. Junto a él con CNN en español han sido expulsados directamente de Venezuela. Así que Laura, en tus manos quedamos y tenemos un buen tiempo, 1 hora 15 minutos, para poder charlar de nuestros temas. Buenas tardes. Bueno, me imagino que todos están ya con ganas de ir a almorzar, así que vamos a tratar estoy segura que este panel va a ser muy interesante. Tenemos personalidades aquí que bajo distintas perspectivas y experiencias pueden aportar al tema que ahora nos toca, que es el estado de la lucha contra la corrupción en América Latina. Hemos escuchado ahora a José Ugaz diciéndonos que el 78%, hay un 78% de tolerancia a la corrupción. Hemos escuchado a Iván Velázquez de la CICIG decirnos que 97% de impunidad en Guatemala y Colombia, cifra gravísima. La verdad que me conmueve, es algo como para pensar y pensar en nuestros países también. Vamos a empezar primero con Fernando del Rincón, a quien seguramente todos ustedes conocen, han visto antes en Univisión. Él es un periodista mexicano, luego desde hace 8 años trabaja en CNN, un programa Conclusiones me parece, y él siempre tiene una manera de hablar muy directa, muy clara, es muy conocido por eso, seguramente controvertido, querido, odiado, como deben ser todos los periodistas. Cuando estamos haciendo bien nuestro trabajo, quiere decir que algunos nos odian y otros nos quieren. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a Fernando del Rincón. Como tú quieras. Más cómodos aquí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, colegas, maestros además también, aquí hay maestros, algunos colegas y otros maestros. Muchas gracias por la invitación a la CIP. Es una gran responsabilidad estar aquí para hablar de un tema tan complejo como la lucha contra la corrupción y vinculado obviamente a los medios. Estaba escuchando al comisionado Iván Velázquez, a quien tuve el gusto de saludar ahora, y que hemos tenido varios intercambios en entrevistas precisamente. Y me parece, y quisiera retomar un poco una de las frases del comisionado cuando dice que pareciera que Guatemala está diseñada para la impunidad, ¿no? Pero desgraciadamente tendría que ampliar el comentario del comisionado, porque me parece que gran parte de Latinoamérica está diseñada para la impunidad. Esas cifras del 90 y tantos % de impunidad en países como Colombia, Guatemala, México también está en la lista, Venezuela ni se diga, pensemos en El Salvador, hablemos de Honduras,
Y vamos a encontrar cifras muy similares. La desgracia en este sentido es que cuando hay ese grado de impunidad, ¿cómo puede uno, como periodista, hacer una labor que tenga una repercusión en un plano judicial? Que haga un seguimiento precisamente la justicia o las instituciones de los países para poder combatir la corrupción. El trabajo del periodista puede ser vertical, puede ser fundamentado, puede ser cuadrado dentro de un marco jurídico, respetando todas las normativas legales que existan en nuestros países, pero cuando se llega al sistema judicial, cooptado muchas veces por la misma corrupción, cooptación del Estado, por ejemplo, como lo decía el comisionado Iván Velázquez, en muchos otros países, de ahí no pasa la investigación. Ahí no llega a un plano en el que haya una acción legal en contra de aquellos corruptos. Y tristemente tienen que, y digo tristemente, no porque sea malo, sino porque demuestra la incapacidad de los gobiernos y el grado de complicidad, tiene que existir tristemente para los estados, afortunadamente para los ciudadanos, apéndices como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala o la MAXI en Honduras. Ojalá en México pronto hubiera un organismo independiente que pudiera hacer el trabajo que se supone el Estado tendría que hacer, que no lo hace, no tienen las capacidades judiciales, ni siquiera la representación en los municipios, por ejemplo en Guatemala, en esos 340, y la participación de las fiscalías, es decir, no se tiene la infraestructura. Y eso es por hablar solamente de temas locales y del trabajo que puede hacer un periodista para llevar al conocimiento público y al conocimiento legal un tema de corrupción. Odebrecht tal vez sea el que más nos ha ocupado últimamente, ¿no? Y es en toda Latinoamérica prácticamente y en otras partes. Ese es el ejemplo más claro y la respuesta más triste y contundente de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica. Una porquería del tamaño de todo el continente. Donde están metidos funcionarios, presidentes, expresidentes. ¿De qué nos habla? De que no existe tal lucha contra la corrupción desde el frente de los gobiernos. No existe tal. Lo que existe es una complicidad a nivel internacional, incluso colaboración internacional entre gobiernos para encubrir la corrupción. ¿Hasta dónde como periodistas podemos hacer nuestro trabajo cuando se denuncia en una investigación de CNN, de mi equipo, de conclusiones, pasaportes en la sombra, en donde incluso debía ser un tema de interés internacional, la comunidad internacional, saber que se están entregando pasaportes en Venezuela, posiblemente o a potenciales terroristas que están dando la vuelta por el mundo? ¿Y qué ha ocurrido después de eso? Han sacado la señal de CNN del aire en Venezuela. ¿Y cuál ha sido la repercusión de que nos hayan censurado en Venezuela? 2 o 3 declaraciones inocuas que no han tenido ningún efecto en la defensa de la libertad de expresión. Y así ha sido con otros medios en Venezuela que han sido cerrados. La lucha contra la corrupción es compleja desde el frente periodístico, mucho más compleja desde el frente legal, jurídico. Pero también tenemos que hacer eco y tenemos que cohesionar, tenemos que sumar esfuerzos, porque el hecho de que cierren medios y que no nos sumemos para denunciar lo mismo, o que asesinen periodistas en mi país en un mes, 3 asesinados, precisamente por destapar estos actos de corrupción o colusión de autoridades de nuestros países. Si son hechos aislados, que reportamos 3 de 90 que estamos en este lugar, no van a tener ninguna repercusión, no va a haber una defensa, no va a poder avanzar la prensa en una lucha contra la corrupción. Porque tenemos que entender que somos un gremio que tiene que hacer un frente común ante estas situaciones. Somos víctimas de persecución, pero no salimos en defensa de nosotros mismos. En el Ecuador, ¿recuerdan ustedes cuando la ley de comunicaciones, la pelea entre el diario El Universo, Emilio Palacio termina viviendo en Miami, el periodista, en fin, se le dio el seguimiento? ¿Qué repercusión hubo? No hubo ninguna, no estamos obteniendo resultados, y como periodistas debemos de tener la conciencia de que se trata de obtener resultados. Pero claro, ahí están los venezolanos falsos, con pasaportes igual de falsos, entregados además en nuestra investigación por el vicepresidente de un país. El vicepresidente de un país está permitiendo que haya un libre desplazamiento de terroristas o potenciales terroristas en el mundo con pasaportes en la mano. ¿Y qué ha pasado? Nada. Sigue siendo vicepresidente.
y se siguen entregando esos pasaportes. El trabajo periodístico se hizo. ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿Con quién denunciar la corrupción? ¿Cómo lograr que tenga un efecto secundario? Yo estoy fascinado con el trabajo que se ha hecho en Guatemala, fascinado periodísticamente. Es un tema fascinante lo que ha pasado en Guatemala. Y estoy completamente sumergido en el mismo, como en otros temas de muchos otros países. Lo sabe bien el comisionado Iván Velázquez, lo sabe bien la fiscal general Telma Aldana, creo que lo sabe también muy bien Jimmy Morales, el presidente, no tan alegremente, pero me imagino que lo sabe. Porque finalmente aquí lo que ocurrió es que ese periodista que tenía algo que denunciar tuvo un espacio a donde ir a hacerlo, con consecuencias y con resultados. Pero señores, no fue el Estado, no fue el Estado, porque el Estado era cómplice. El Estado de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, es que no hay tal, es que no hay tal. Los Estados no están luchando contra la corrupción, reaccionan en el momento en que son expuestos, reaccionan cuando se les destapa la porquería de Odebrecht, reaccionan no les queda de otra. Y entonces empieza a haber movimientos de integración por parte de periodistas a nivel internacional. Esto ha sido maravilloso, un gran ejemplo para todos nosotros cuando empieza a haber colaboración en intercambio de información entre periodistas. Se logra un frente común, se logra hacer un movimiento que entonces obliga a los estados a dar resultados y a explicar y a actuar. Pero no son los estados. ¿Cómo podemos seguirlo haciendo? Buscando espacios, generándolos, pero en un frente común, no aislado. Lo que ocurrió en Guatemala empezó mucho tiempo antes y me acuerdo que era un tema muy aislado, incluso en el mismo lugar donde yo trabajo había que traerlo a la luz porque no hacían caso en los demás espacios. Y empezó a crecer y empezó a crecer y se convirtió en lo que ahora ya saben que es la historia de Guatemala. Se hizo el Frente Común cuando eran titulares, pero cuando se empezó el trabajo éramos pocos los que estábamos con el dedo en el renglón. Y esto también es importante, el entender que sumar fuerzas desde lo más pequeño que podamos encontrar en una noticia es importante si realmente queremos combatir corrupción, porque la única forma de terminarla o de pelear contra ella como prensa es exponiéndola. Es la exposición de la misma para que pueda haber repercusiones y resultados. Y tristemente cuando venía para acá, me llega una reflexión sobre un tema que es sumamente complejo y yo no tengo la respuesta, pero lo quiero traer a la mesa brevemente. Es, ¿cómo sabemos que no somos parte de este mecanismo de corrupción al estar trabajando en empresas comerciales? Es sumamente delicado. Es decir, el empresario puede corromper a la autoridad o viceversa, ¿no? Se corrompen, entran en este juego de corrupción. Y finalmente muchos de nosotros, incluido un servidor, somos empleados de cadenas con intereses comerciales que pueden estar siendo parte de un esquema de corrupción. Y entonces empiezan a marcar líneas editoriales, y entonces empiezan a frenar titulares, y entonces empiezan a hacer pequeñas noticias que debían ser grandes. Ojo que no estoy diciendo que eso me haya pasado en CNN, pero lo he visto y me lo han comentado y han sufrido muchos colegas acerca de esto. Ese es otro frente común que tenemos que hacer, tenemos que denunciarlo. No puede haber una independencia periodística que luche contra la corrupción cuando desgraciadamente dependemos del salario de una empresa que tal vez está participando del mismo esquema de corrupción. Hay que pagar las cuentas, hay padres de familia y hay gente que necesita ese trabajo. Desgraciadamente muchas veces se baja la cabeza. La verdad tiene un precio, el precio es muy, muy alto. ¿Qué tanto están dispuestos a sacrificar por la verdad? Y que deje de ser una frase romántica, que tenga una aplicación real. ¿Qué tanto están dispuestos a defender la verdad como tal? Es defender al colega, al que acaban de correr, porque decidió no ser parte de ese esquema de corrupción. Es integrarlo a un frente en el que pueda seguir ejerciendo. Me preocupa ver cómo las pautas de los gobiernos entran en los canales donde trabajamos o en los diarios o en las estaciones de radio y se tienen que portar bien, porque si les quitan la pauta los quiebran. Esas son realidades que también nosotros como gremio tenemos que traer a la luz, tenemos que denunciarlas,
tenemos que frenarlas, tenemos que empujar porque haya legislaciones que no permitan que el gobierno coopte un medio de comunicación con comercialización y que si se porta mal le retiren la pauta y entonces quiebre el medio de comunicación. Eso también es corrupción. ¿Estamos haciendo lo correcto como gremio? No. ¿Estamos haciendo lo suficiente? No. Como decía aquí mi colega, hay quienes me odian y hay quienes no tanto. Pero si por decir verdades me van a odiar, que así sea, soy feliz de que me odien. Si a los colegas les molesta que les diga las verdades, también, no me importa. Pues estamos fallando como periodistas en ese sentido, en protegernos a nosotros mismos y siendo testigos de actos de corrupción en contra de nosotros mismos y no lo estamos trayendo a la mesa. Hay caso particular aquí en Guatemala, no voy a decir nombres porque entonces vienen los problemas legales, etcétera, etcétera, pero hay casos particulares aquí en Guatemala y periodistas decidieron defender esa verdad e irse. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por la verdad? Sin querer, y ya termino con eso, sin querer o por falta de guáramo, a veces somos parte de los mismos esquemas de corrupción. Por cambiar un editorial, por recibir un cheque, y yo sé que la necesidad es mucha, pero en un ejemplo o en un ejercicio de reflexión, pensemos cómo podemos enfrentar a la corrupción si tal vez, seamos parte de los mismos esquemas. Desde ahí es que podemos partir y desde ahí es que se puede arrancar, pero sin ese ejercicio creo que será difícil poder hacer algo, ¿no? Y bueno, pues nada más, eso era todo. Muchas gracias. Yo les había adelantado que hablaba claro. El siguiente panelista es Héctor Chamis. Él es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y además, bueno, antes fue, entiendo, catedrático en las universidades de Cornell y Brown. Y también toca o roza el periodismo porque es columnista del prestigioso diario El País de España. Bueno, muchas gracias y un gusto estar aquí. Durante la presentación, antes de entrar en lo que quería decir, durante la presentación del comisionado Velázquez, hubo una pregunta que creo necesario repreguntar o contestar yo mismo, de manera arrogante tal vez. Es la cuestión esta de que en algunos países se habla que, bueno, hay que ocuparse de la pobreza y no prestarle tanta atención a la corrupción o algo por el estilo. Y en realidad la corrupción es la pobreza. La corrupción explica la pobreza. Como se dijo en Argentina a raíz de un accidente ferroviario, la corrupción mata. Todo esto porque los recursos destinados al mantenimiento técnico de una línea ferroviaria jamás fueron usados en el mantenimiento de esa línea ferroviaria, sino que fueron embolsados por funcionarios de la Secretaría de Transportes. Hay personas sirviendo condenas a raíz de eso. Y se puso en vigencia esta frase que es absolutamente elocuente y devastadora en un sentido, que es la corrupción mata. Y claro, si la corrupción mata, también la corrupción causa pobreza. Dicho esto, quiero compartir con ustedes algunas cosas de qué fue lo que me motivó a empezar a mirar este problema de la corrupción en América Latina en este momento de la historia y escribir algunas columnas y otras cosas. Yo estaba en enero del 2014 mirando la conferencia de la CELAC en La Habana. No sé si alguno la recuerda o si alguno la ha mirado, tal vez. Y allí estaba la presidenta Dilma Rousseff, junto a otros dignatarios, inaugurando el puerto de Mariel, recientemente expandido y renovado, en La Habana. Y estaban todos los presidentes participantes de esa cumbre. Se dirigió a todos ellos, al presidente Raúl Castro, anfitrión de la reunión, a los demás presidentes,
y a una persona que tenía a su derecha, el presidente Raúl Castro estaba a su izquierda, había una persona a su derecha que yo no sabía quién era, un hombre más joven, no lo reconocí como presidente, pero la presidenta Rousseff le agradeció su presencia y esa persona era Marcelo Odebrecht. Y luego de agradecer por nombre al presidente Castro, a los presidentes Correa, Santos, etcétera, a otros presidentes de la región, y a Marcelo Odebrecht. Entonces yo me quedé con una imagen, sabía que era Odebrecht, jamás había visto a Marcelo Odebrecht, hoy sirviendo una condena de 19 años, pero en ese momento una metáfora que vino a mi cabeza fue, Marcelo Odebrecht es el canciller, porque la inauguración del puerto de Mariel fue un empréstito de la empresa Odebrecht, y ahí estaba en acto oficial la presidenta de Brasil inaugurando el puerto. Entonces era una especie de canciller, entre comillas. Y esto me hizo pensar qué estaba sucediendo con la corrupción, porque antes siempre el tema de la corrupción es central en microeconomía, en teoría política, el tema de las búsquedas de rentas, la formación de coaliciones distributivas que generan ineficiencias, la economía no crece, los recursos se asignan ineficientemente. Y tradicionalmente esto tiene que ver con que la corrupción era ese funcionario que debía contratar a una empresa para construir un puente y se quedaba con el 10%, ¿verdad? En mi país, Argentina, hay hasta una famosa frase que es José 10%. ¿No? Está ese funcionario que dice, bueno, cualquiera que le vende algo al Estado, habrá un amigo que le diga, mira, ten cuidado con fulano porque él es José 10%. Bueno, así era, en realidad. El puente se construía sobrefacturado, pero así era en el pasado, porque eso ha cambiado. Estamos aquí reunidos conversando sobre este tema porque ha cambiado. El comisionado lo dijo, habló de corrupción y estructura de poder, corrupción y captura del Estado. Y eso es un poco lo que comencé a pensar, a elaborar y a trabajar, porque esto ha cambiado, yo creo, por dos motivos. Fundamentalmente por una cuestión cuantitativa, lo cual ha tenido enorme impacto cualitativo en cómo opera la corrupción y cuál es el efecto de la corrupción en la sociedad, en la política, en las instituciones y en la democracia, en última instancia. Es cuantitativo por el superciclo de precios, pongámoslo así. Una enorme cantidad de países de la región, la gran mayoría, ha gozado de términos de intercambio históricos. Y los que no han gozado de términos de intercambio históricos, hay que ir 60 años atrás, 70 años atrás, la inmediata posguerra, para encontrar precios de los exportables tan fuertes como los que tuvimos a comienzos de este siglo, durante 10, 12 años. Ello generó recursos sin precedentes y en países donde la riqueza está en manos del Estado, generó recursos sin precedentes al Estado, a las tesorerías. Pero también donde la riqueza está en manos privadas, generó vía impositiva recursos sin precedentes. No hubo mucha diferencia en términos de esta bonanza dilapidada en la gran mayoría de los países, ahora que el ciclo ha cambiado, eso hay que subrayarlo. No había mucha diferencia entre tener petróleo en propiedad del Estado en la mayoría de los países o tener soja en manos privadas. Y esto generó una cuestión cualitativa, porque la colusión esporádica del pasado, este José 10% que entraba en un arreglo colusivo con quien construía un puente, la colusión puntual, yo diría, era operación por operación, se ha transformado en una colisión sistémica, lo cual ha traducido, como decía el comisionado, en una captura del Estado. Y si es sistémica y se ha traducido en una captura del Estado, tal vez sea útil comenzar a pensar en diferentes tipos de estados. Fernando acaba de describir eso, además. En diferentes tipos de estados y, en última instancia, en un régimen político, que en alguna nota lo llamé la corrupción, el régimen político de la posdemocracia latinoamericana, en un contexto histórico en cual nuestras democracias
frágiles desde los 80, 90, se han transformado han entrado virtualmente en muchos países en estado de coma o desaparecido por completo, como es lo que somos testigos hoy mismo en el caso de Venezuela. Un régimen político sin duda no democrático. ¿Por qué? Porque esos recursos organizan la representación, financian la política, sin duda las campañas. El presidente Santos no sabía que su campaña estaba siendo financiada por Odebrecht también. Eso dijo esta semana. Bueno, sí, exactamente. Bueno, tomo su palabra. Organiza el territorio y selecciona en última instancia a los dirigentes. Selecciona a los candidatos, porque esa enormidad de recursos tienen una enormidad de poder a la hora, en los diferentes distritos, desde abajo a nivel municipal hasta arriba, tiene una enorme capacidad de influencia en la selección de los dirigentes. ¿Por qué? Porque esa organización política que nos referíamos anteriormente se reproduce de esa manera, se reproduce en el tiempo. Y esto ha generado, en última instancia, estados criminales. Capturados por estas organizaciones, somos testigos de estados criminales. En el caso más benigno, como en el caso de Argentina, porque no se mantienen los trenes. Pero en casos más extremos, el ejemplo que daba Fernando acerca de los pasaportes venezolanos es por demás elocuente y yo diría concluyente. Venezuela, por supuesto, es el caso paradigmático, pero de ningún modo podemos decir que Venezuela sea el único. Quería referirme un poquito a Odebrecht, porque es un ejemplo por demás interesante. Comienza con un juez de Curitiba, ciudad media brasileña, que comienza con una investigación en Lava Jato y que llega a las más altas esferas del poder y del partido de gobierno. Un esquema donde luego aparece Petrobras, luego aparece Odebrecht, donde lo que queda en claro no es que fuera para la perpetuación de una persona, sino para la perpetuación del partido de gobierno. Una especie de el PT brasileño convertido en el PRI del siglo pasado, ¿verdad? El caso llegó a la Corte de Nueva York bajo el Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior, una ley que le asigna a los casos de corrupción jurisdicción universal por dos motivos. Uno, si las transacciones son en dólares, la justicia de Estados Unidos se declara competente. Y segundo, es una manera de proteger, dada esa ley que penaliza los actos de corrupción en Estados Unidos, las firmas norteamericanas están en desventaja frente a otras firmas que no son penalizadas. Entonces la justicia persigue la corrupción donde sea que ocurra. Y ese caso llegó a la Corte de Nueva York. Y llegó a la Corte de Nueva York bajo la figura de arrepentimiento. Una cantidad de ejecutivos de la firma Odebrecht entraron en un acuerdo de arrepentimiento. Ya sabemos, de acuerdo al documento de la Corte, los países y las cantidades pagadas de propinas, en portugués es propinas, de sobornos. No sabemos quiénes son, no sabemos todavía quiénes son las personas que han recibido en los diferentes países y en los diferentes gobiernos esas propinas. Con lo cual yo una vez me puse a pensar en términos de un dominó, ¿no? Porque una vez que empiecen a caer, luego la ola bien podría esparcirse y hay 92 millones en la República Dominicana que fueron pagados, 33 en Argentina, 35 en Ecuador y no me acuerdo las otras cifras, 59 en Panamá. Lo de la República Dominicana es elocuente porque hagamos una proporción de los sobornos al Producto Bruto Interno y nos da una tasa absolutamente extraordinaria, ¿verdad? Siendo una economía mucho más chica que las otras nombradas, que Colombia o que Argentina o que Brasil, por supuesto. Y eso es preocupante porque aquí ha habido un esquema que ha sido súper
ciclo de precios, recursos extraordinarios, partidos no muy amigables a la democracia liberal. ¿Qué quiere decir esto? No muy amigables a la idea de la alternancia en el poder. El problema de Venezuela es muy simple. Hay un gobierno que se rehúsa a observar el principio de alternancia en el poder. Después de 18 años deben dejar el poder. Así de simple, pero no. Y eso entonces ha generado recursos, corrupción sistémica, captura del Estado, un régimen político, la perpetuación, en donde esta idea de la perpetuación es realmente el virus de la política latinoamericana. Asistimos hoy a la desgracia que está ocurriendo en Paraguay, sin ir más lejos. Este es el de hoy, ya tenemos cantidad de ejemplos. Y esto es para preocuparse porque podría ser fuente de enorme inestabilidad. Los precios han cambiado, los exportables son menos competitivos, Estados Unidos genera mucha incertidumbre en la economía mundial, América Latina no sabe en qué dirección ir, por diversas cuestiones, comerciales, migratorias. El caso de México y Estados Unidos y el muro es un tema que va a tener consecuencias en el resto de América Latina, sin ninguna duda. La perpetuación está agotada como noción, pero la democracia, como decía Edison Lanza ayer, desde el punto de vista institucional y de su calidad, está en el subsuelo. El deterioro de la institucionalidad democrática, de las libertades fundamentales, de la separación de poderes, de los pesos y contrapesos, donde quiera que uno vaya en términos del Estado constitucional, hoy está peor que hace 10 años y peor que hace 20. Las libertades fundamentales, donde vayamos. Y entonces, con todo ese panorama, ayer fui optimista respecto a que Trump, bueno, en definitiva, se está enfrentando con las diversas estructuras de la institucionalidad de Estados Unidos y no va a llegar mucho más allá de eso. Pero hoy soy pesimista porque el periodismo en Estados Unidos, ayer hablábamos, goza de buena salud gracias a Trump. Y el periodismo en América Latina también goza de buena salud, porque las investigaciones de CNN sobre corrupción en Venezuela, sensacionales como han sido, sensacionales porque además han tenido consecuencias políticas. El Departamento del Tesoro usó eso para sancionar a esa persona y ha generado reacciones políticas. Audiencias en el Senado, audiencias en la Cámara de Representantes y hoy estamos mañana con otra audiencia, con otra reunión del Consejo Permanente en la OEA y tiene que ver bastante con esa investigación también. El periodismo ha investigado la corrupción y lo sigue haciendo y es por eso que se mata periodistas en América Latina, porque hay periodistas que han investigado esta conexión sistémica, esta colusión entre el poder político y el poder económico bajo formas corruptas, este nuevo régimen político. Pero la paradoja es que mientras el periodismo goza de buena salud, y enhorabuena, la democracia no. Y el futuro es, yo creo, un futuro de enorme incertidumbre y donde tenemos que ponernos a trabajar y a repensar cómo recuperamos esta democracia, en algún sentido minusválida, que tenemos en este siglo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Me quedo con eso de el periodismo goza de buena salud, pero lamentablemente la democracia no. Ahora vamos a escuchar a don Javier Darío Restrepo. Él es una institución y un referente para todos los periodistas de América Latina y del mundo. Él es maestro de la Fundación para el Nuevo Periodismo desde 1995. Es un experto en ética periodística, es catedrático universitario y también fue el primer ombudsman del lector en el diario El Tiempo y también en El Colombiano. No voy a decir más de él porque si no nos quedamos aquí mucho rato, y queremos escucharlo. Por favor, Javier.
Buenas tardes a todos. En mi tierra dicen que perro viejo ladra sentado. Yo tengo que hacerlo de pie, tal vez con la ilusión de que los ladridos lleguen más lejos. No puedo disimular el orgullo que siento de estar aquí, ante una audiencia tan calificada y sobre todo de ser invitado por la Sociedad Interamericana. Por eso, mi profundo agradecimiento a Ricardo Trotti, que es el responsable de que yo esté aquí. Y vamos a nuestro asunto sin más preámbulos, porque no quiero ser responsable del atraso del almuerzo de ustedes. La pregunta que quiero responder en distintos capítulos es cuál es el papel que le corresponde a la prensa en situaciones de corrupción como las que tenemos actualmente, al menos en América Latina. Y entre los datos que aparecen en nuestros periódicos llama la atención la evolución de los índices de percepción de la corrupción. Observo esos niveles y siempre son crecientes. Y caigo en la cuenta de que el tema central casi en todas las ediciones de nuestros periódicos es la información sobre corrupción. Contrasta eso con otro hecho. Esa corrupción que estamos registrando tan celosamente también está creciendo en la conciencia de la gente, de modo que uno tiene que preguntarse forzosamente cuál es el efecto de la información que estamos dando sobre corrupción. ¿Nuestra información está cambiando algo esa situación? Y si el hecho es que no la está cambiando, eso nos está indicando que o somos irrelevantes con nuestra información o no estamos cumpliendo con nuestra tarea. Es el primer hecho que quiero dejar a su consideración. La prensa debería ir más allá de la sola tarea de informar. Sé que esto raya en la herejía, porque todos estamos muy convencidos de que lo nuestro es informar, informar bien y nada más. La realidad parece estarnos demostrando que del periodismo se espera otra clase de tarea y que tiene que ir más allá de la sola información. Una segunda respuesta. Una prensa, con excepciones desde luego, instrumentalizada por los políticos y gobernantes que ven en la corrupción ajena un argumento de ataque a los contrarios, quienes a su vez se defienden con la misma arma, de modo que las audiencias, o eso que nosotros llamamos opinión pública, han de concluir que unos y otros son corruptos y que nada hay que hacer. Mientras tanto, la prensa, en vez de asumir un papel crítico creíble, se alindera para amplificar las voces acusadoras de unos o de otros. No existe, pues, corrupción. Existe la corrupción de los contrarios y la cierta honestidad de los propios. Ese es el criterio simplista. Aquí mi respuesta sería entonces, se necesita una prensa no alinderada, independiente. Cuando estalla uno de los frecuentes escándalos de corrupción, la prensa se moviliza en busca de nuevos datos, de nuevas denuncias, de nuevos acusados. Y así, edición tras edición o emisión tras emisión, hasta darle al tema
un asfixiante aire de saturación y al receptor una sensación de hartazgo informativo que apaga su interés y le da al tema un tono de lo trillado y repetido, y deja como huella un gris rastro de pesimismo. Aquí sería pensar en que nuestra misión es mantener viva la conciencia de la gente alrededor del tema de la corrupción y no saturarla hasta el hartazgo con informaciones. Como consecuencia, el hecho de la corrupción se banaliza y adquiere ese color amarillento de lo que se olvida o se archiva. O lo que es peor, se asimila como sucede con los alimentos que digeridos entran a ser parte del organismo. O sea, que la corrupción, por razón de la información que damos, no se vuelva costumbre. Y otra respuesta a este proceso de asimilación de la corrupción se intensifica con la información digital, que ha llegado a ser la menos costosa de las fuentes, la de más rápida y amplia difusión y la que da la apariencia de ser el resultado de la mayor actividad investigativa. Son informaciones que se condensan bajo titulares espectaculares, que en pocas palabras pretenden resumir un hecho sin análisis, sin pluralidad ni diversidad de fuentes y sin mayores esfuerzos para analizar ni para usar una mirada crítica. Es pues la hora de clamar por un esfuerzo constructivo para usar lo positivo de la tecnología digital. Y otra respuesta: los hechos de corrupción y el fenómeno mismo se pueden ver bajo la luz de ese sol cansado y ambiguo de la posverdad, que a veces nos presenta la corrupción como un hecho más, como sucede también con la guerra, o con las inundaciones, o con las epidemias, que aparecen como otros hechos que rompen la monotonía de la historia diaria, que nos pasan por el frente y que se ven como otra calamidad, parte de la regularidad cíclica de los males inevitables de la humanidad. Aquí concluyo que urge pasar de la rutina a la compasión. Agregó otra respuesta: de este enorme aparato digestivo capaz de asimilar y convertir en rutina cualquier hecho de corrupción, hace parte el sentimiento de estar desbordados e impotentes ante el crecimiento y el ímpetu, al parecer irresistible, de las aguas de la corrupción. De modo que la prensa, aparentemente resignada, se limita a registrar hechos y a renunciar a cualquier tentativa de cambiar la historia que sucede. En ese papel de testigo pasivo, la prensa está abandonando su deber ser, agente activo de la conciencia de una sociedad que no se resigna, que no se puede resignar, y que en cada evento catastrófico no solo reacciona para salvar lo que se puede salvar, sino para prever futuros eventos con la consigna del nunca más. Ante la corrupción no parece haberse oído esa consigna, o porque no se cree en ella, o porque se da por hecho e inmodificable que la humanidad es así y que nada ni nadie podrá modificar esa condición. Esto nos inspira la idea de recuperar el liderazgo
natural de la prensa. Yo pienso que en este momento no hay ese liderazgo. Sin embargo, no toda la prensa está adoptando esa lacrimosa postura de derrota. El seguimiento hecho a los más sobresalientes protagonistas nos notifica y revela a los lectores que sí, el delito no paga. Estimula la denuncia y el rechazo de los actos de corrupción, lo mismo que la investigación independiente de esos hechos. Algunos columnistas han compartido sus reflexiones sobre el origen de la actual ola de corrupción y han dejado al descubierto sus envenenadas raíces en las prácticas de los políticos y en la ambigüedad de los reglamentos electorales de que se hablaba aquí un poco antes, al menos en lo que corresponde a la financiación de las campañas. Uno cree sentir una cierta timidez para afrontar las reformas necesarias en esto de la financiación de las campañas. Se echa de menos, en cambio, la consideración y exposición pública de la existencia de los honestos y de las razones que tienen los honestos para ser honestos. Y esto como si algún misterioso mandato ordenara mantenerlos a la sombra o fuera de la categoría de lo noticioso. No parece bueno que del panorama que se despliega a diario ante los receptores de información se descarte sistemáticamente esta parte luminosa de la sociedad. Tenemos que admitirlo. El escenario de los medios está ocupado por los corruptos. Allí está ausente el honesto. Las audiencias, convocadas un día y otro a conocer el rostro y las actividades de los corruptos, sufren un doble impacto: el de esa ubicua presencia del corrupto en la actividad pública y el impacto de la conclusión de que la corrupción lo domina todo, con la natural notificación de que se debe abandonar toda esperanza. Informar sobre los honestos, promover la admiración a estos personajes, generalmente silenciosos y desconocidos, crea un efecto contrario al anterior. Demuestra que ser honesto es algo posible y plausible, y exponerlos como el ejemplo de una luminosa posibilidad. Se puede sumar a esta propuesta la de considerar la forma de presentar la información sobre corrupción de modo que, despojada de todo sensacionalismo y revestida de sobriedad y acompañada con datos contextuales, de antecedentes y proyecciones hacia el futuro, por el estilo de la respuesta a preguntas: ¿qué le pasaría a usted y a su país si la corrupción se convirtiera en ley informal? O sea, hacer evidente y tangible el profundo impacto negativo de la corrupción en la vida personal y en la de la sociedad. Se trata, además, de poner en evidencia esa forma de corrupción que es el acostumbramiento. La corrupción no puede llegar a ser una costumbre. Debe ser una consigna esta de los equipos periodísticos. La indiferencia y su hermano el acostumbramiento pueden ser desterrados mediante una campaña informativa de invitación al rechazo público y de invitación a la sanción moral de los corruptos, con tal que en esa campaña no metan la mano los políticos.
No se debe olvidar, por otra parte, que la prensa es la conciencia moral de la sociedad. Título que podría sonar pretencioso si no se tuviera en cuenta que lo nuestro no puede ser un negocio, sino un servicio público de promoción y defensa del bien de todos, al que cada acto de corrupción amenaza y ofende. Esa vieja definición del periodismo como servicio público es la que aplicada garantiza a la vez la dignidad de esta profesión y su papel en la sociedad de defensor del bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para hacer preguntas, así que por favor se identifican y piden la palabra. Sí, muchas gracias. Roberto Rock de la Silla Rota en Ciudad de México. Felicidades por el panel. Realmente es una consulta en dos vertientes. La primera es, recordando al profesor Restrepo, lo que decía el profesor Restrepo, recuerdo un texto de él que habla sobre el tema de violencia y alertaba que la violencia cubierta por los medios de manera acrítica, digamos, y donde no asigna un papel a la comunidad sobre qué hacer frente a la violencia criminal, desarrolla la percepción de que es un poder incontenible y que se debe perder la esperanza frente a la violencia del crimen organizado, por ejemplo. Creo que puede tener un paralelismo con el tema de la corrupción, pero no me siento cómodo con algunos llamados que hacen a veces autoridades. Lo he estado viendo, por ejemplo, en Colombia incluso, donde dicen que no es pertinente el hipercriticismo, digamos, el exceso de crítica o ciertos tonos en las coberturas de los medios que no ayudan a la comunidad. Lo he encontrado incluso en el discurso o en los argumentos de algunos colegas en distintos países sobre qué tan crítico tiene que ser el medio para ser eficaz. Y en eso estaba pensando, escuchando al profesor Restrepo. No sé si particularmente él y algún otro integrante del panel pueda comentar. Muchas gracias. Ustedes están asistiendo a un espectáculo raro. Traducción simultánea de español a español de sordo. Esa es la razón de que le esté haciendo competencia a las traductoras simultáneas. Yo creo que los medios tienen esa función de fiscalizar, pero para que cumplan esa función deben tener peso moral. Allí es donde viene el tema de la credibilidad de los medios para que su papel sea eficaz en la sociedad. Y esa credibilidad está fundada en su independencia. Lectores, oyentes o televidentes son hipersensibles frente a la percepción que pueda haber de que su medio de comunicación está dependiendo de alguien, o dependiendo de la pauta, o dependiendo del gobierno, o dependiendo de un partido. Y en la medida en que el medio de comunicación pasa ese examen de independencia, es eficaz en el cumplimiento de su tarea. Cualquier sospecha, y estoy hablando de una de las crisis que uno percibe en la prensa del mundo y en nuestros países, en la medida en que hay la sospecha de que a este le están pagando para que diga lo que está diciendo, en esa misma medida nuestra tarea es completamente ineficaz. Sí, desgraciadamente, y creo que lo hemos pasado por alto, pero hay prensa corrupta. Es una frase
muy utilizada por el presidente Correa, que ofende a muchos de nosotros, pero existe prensa corrupta, ¿no?, que trabaja con intereses gubernamentales. Siendo mexicano, colega, pues quería entrar al quite también en decirte que la mayoría de las veces ese llamado a no repetición de temas de violencia constantemente viene por parte de los gobiernos en un afán de controlar precisamente algo que en realidad es imparable e incontrolable, ¿no? La realidad mexicana, el caso particular de México, la violencia es incontrolable, la violencia es imparable. El hecho de que asesinen a 3 periodistas en un solo mes habla de los niveles de violencia que hay en torno a la prensa y contra los periodistas y contra la libre expresión. Se mata al periodista porque es incómoda su información. Claro que el llamado de violencia, de no repetición de la violencia en las portadas de los diarios o en los titulares de la prensa televisiva o de las radios, pues vendrá del gobierno porque se está exponiendo una incapacidad, una falta total de Estado de Derecho que no le conviene a los gobiernos que sea expuesta. Ahora, creo que el llamado tiene que ser, coincidiendo con el maestro, a hacerlo dignamente y no sensacionalistamente, haciéndolo de una forma que sirva socialmente como servidores públicos de la información y que no genere zozobra en ese sentido, que son palabras muy de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, ¿no? Acusan al periodista de generar zozobra, pero es que en la realidad hay algunos medios que presentan la información de tal forma que generan zozobra, generan un caos emocional que te hace estar secuestrado del interior de tu casa porque afuera te van a asesinar. Entonces, el llamado debe ser hacerlo vertical y dignamente, sin la especulación, sin la intención de generar temores, pero sí con la intención de informar y ventilar lo que para el gobierno son cifras negativas en homicidios, cifras negativas en enfrentamientos con el narcotráfico, falta de control y de equipamiento y capacitación de las fuerzas policiales para enfrentar a grupos armados subversivos. Cómo se presente la información también nos dará la moral y la autoridad para poder hacer a un lado llamados que lo que buscan a final de cuentas es una forma de controlar y censurar información que les incomoda al gobierno. Otra pregunta. Buenas tardes, Henry Rafael de Perú. Rincón, mencionabas hace un minuto de este problema que tenemos con los gobiernos que de alguna otra forma ayudan a veces a resquebrajar la imagen de la prensa con este tema, con esta imagen que se tiene de prensa corrupta. Pero el caso de Odebrecht ha tenido una particularidad porque, por ejemplo, se ha utilizado también el caso de Odebrecht para atacar a la prensa. Y este caso de, por ejemplo, en Perú, para ser más específico, ¿no? Un sector de políticos, empresarios, comenzaron a atacar a periodistas de Perú sobre texto de una donación que recibió IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad del Perú, de más de $200.000 para financiar los premios de periodismo nacional. Y eso realmente afectó la credibilidad de todo el gremio periodístico en su momento, obligando justamente a las autoridades del Consejo de la Prensa, y del IPIS, a aclarar que esto había sido antes que empiecen las investigaciones del caso Lavajato. Pero más allá de eso, finalmente, como se dice, miente que algo queda, o manipula la información y muestra al periodismo como si fuese parte de esta gran network de corrupción, finalmente tiene un efecto. Y como lo mencionaba José Ugasa en su anterior presentación, el presidente de Transparencia Internacional decía, por ejemplo, ¿no?, que cuando sucedió el caso Montesinos y Fujimori en el Perú, diarios emblemáticos como El Comercio, La República habían logrado justamente generar confianza en la ciudadanía para poder ser fuerte y vencer, por decirlo de una forma, los casos de corrupción y fortalecer la democracia. Hoy, con estos ataques sistemáticos a la prensa,
dándonos exactamente donde normalmente más hemos sobresalido, que es generar confianza y cercanía con el ciudadano. ¿Cómo poder lograr nuevamente ese espacio de confianza frente a la ciudadanía cuando este caso no solamente ha afectado a los gobiernos, a los políticos, sino también a algunos medios de comunicación de la región en general? Ese es un caso que, no quiero decir una vulgaridad, pero ha salpicado a todo mundo. Salpicado desde luego a los gobiernos. Y algo que mencionaba hace un instante, cuando esto tiene que ver con las campañas políticas, no es solo un partido, son todos los que resultan salpicados por eso. Y los medios de comunicación, hasta donde yo sé, tienen como responsabilidad frente a eso el dar una buena información que no sea información que está alinderada. Es decir, yo soy periodista del medio tal. Yo no tengo derecho en cuanto a periodista a estar utilizando ese hecho, ese escándalo, a favor o en contra de un partido. Yo tengo que estar mostrando el fenómeno tal como él se presenta y luego haciendo énfasis en las debilidades que permitieron eso. Y reitero, una de las debilidades es el sistema electoral que tenemos en nuestros países, en donde la financiación de las campañas, que se ha hecho cada vez más costosa, está obligando a los candidatos a buscar fuentes de donde sea. Y allí es donde tenemos la filtración de los corruptos. El medio de comunicación tiene obligación de estar señalando eso y de estar insistiendo en que ese sistema de financiación es propicio para la corrupción. De lo contrario, si nos limitamos simplemente a contar que esto pasó y no estamos utilizando el poder pedagógico que los medios de comunicación tienen, estamos cumpliendo una tarea incompleta. Sí, gracias. Corto. Este tema de la credibilidad y los ataques de los gobiernos ante supuestas faltas de credibilidad, yo siempre pienso algo así como, bueno, ¿hay mala praxis periodística? Claro, tanto como hay mala praxis médica, pero uno no escucha en una sabatina al presidente Correa hablar de los malos médicos. Entonces, tengamos claro de qué se trata aquí. Digamos, no es que al presidente Correa le preocupa que el periodista sea bueno o malo, le preocupa que informe y que divulgue lo que el presidente Correa no quiere que se divulgue. Entonces, siguiendo con la metáfora de los médicos, bueno, hay mala praxis médica, ¿y quién se ocupa de eso? Se ocupan los colegios profesionales en general. Y yo creo que la mala praxis periodística sería bueno tenerla como una cuestión profesional también. Lo que pasa es que, claro, como se ocupa de política, y de política hablan todos, y los gobiernos sufren cuando el periodismo se ocupa del gobierno, entonces se transforma en un debate generalizado, donde se cuestiona lo que cada uno quiere. Pero creo que profesionalizar la evaluación es una manera de... Porque eso no debería ser una materia politizable en sí misma, sino una materia de profesionalismo. Y entonces, insisto, es como, bueno, es común, ¿no? Es como, ¿te acordás, Fernando? El tema de Trump, los políticos son corruptos, entonces que de la política se ocupen otros, ¿no? Un agente inmobiliario, y así se soluciona. Y esto es parecido. Entonces, pero tengamos presente siempre, antes que nada,
que el poder, cuando critica, en general está criticando porque se está informando algo que no quiere que se informe. Y con el caso puntual es una desgracia. Como periodistas debemos de cuidar muchísimo eso de que se acerquen a ofrecernos algo de apoyo económico para lo que sea. Ese debe ser un principio fundamental nuestro. O sea, desgraciadamente, a veces viene con una buena intención, pero resulta que son los más corruptos del planeta y 2 días después sales embarrado con la noticia porque en algún momento te colaboraron para un evento. Pero mira, es muy fácil, voy a ser muy breve. ¿Cómo recuperar el terreno de credibilidad cuando has caído en una desgracia así? Aceptación pública y reconocimiento de la falta. Ahí le ganaste la partida a los políticos, porque normalmente no reconocen la falta públicamente, ¿no? Y eso es parte de la transparencia periodística y la transparencia de un periodista. Fe de ratas, me equivoqué. Tiene razón, acepto la culpa y esto no vuelve a pasar. Por ahí volaste mucho más alto que la mayoría de los políticos que hacen todo lo contrario, ¿no? Tratan de buscar cualquier mecanismo para evitar enfrentar una realidad públicamente en la que han fallado. Y el periodista, el digno periodista, pues ese es el escudo con el que vive, ¿no? La transparencia, la realidad, la verdad de las cosas. Y cuando uno desgraciadamente ha quedado embarrado en una situación como esta, pues hay que aplicar ese principio. Públicamente reconocer que se cometió un error, dar la explicación más transparente que se pueda dar. Y creo que es una gran oportunidad para recuperar esa credibilidad que pudo haberse perdido por un impacto de ese tipo, un financiamiento que viene de ahora la empresa más corrupta del planeta por el momento, ¿no? Fondo. Luego aquí. Adelante. Buenas tardes, María Elvira Domínguez, El País de Cali, Colombia. Una inquietud para el profesor Restrepo, y es tal vez inquietud que tenemos los directores de medios. Por la tarde siempre estamos viendo, cuando estamos tratando de armar esa primera página, que siempre hay algo que poner. Es más, hay muchas cosas que pueden ser sujetas a primera página. Y siempre, o gran mayoría de las veces, tiene que ver con temas de corrupción, como bien lo explicó hoy en día el profesor Restrepo. ¿Cómo hacer para que esa información sobre casos particulares o generales de corrupción que constantemente estamos cubriendo, que todos los días estamos sacando, ¿no?, algo más sobre el caso, ya sea porque hubo declaraciones de la Fiscalía o de los entes de investigación o del gobierno o de lo que sea, o la Procuraduría, ¿no?, o de los mismos implicados? ¿Cómo hacer para que esa serie, que pareciera una serie como de Netflix, que se va entregando y entregando y entregando, cómo hacemos para que no se vuelva paisaje? Porque lo que sí uno escucha mucho es que los lectores, o por lo menos una parte, se aburren, están aburridos realmente de ver esta dosificación sobre el mismo tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se vuelva paisaje? Porque este tipo de hechos de corrupción no pueden volverse paisaje y somos los medios de comunicación los que tenemos que no permitir que eso sea así. Entonces, ¿cómo hacer para que no se vuelva paisaje y para que nuestra audiencia o nuestros lectores no se aburran, ¿no?, de esa cantidad de información que todos los días estamos sacando sobre un tema específico de corrupción o la corrupción en general? Gracias. Yo creo que el aburrimiento tiene que ver con la normalización de la corrupción que nos pasa y que las sociedades también normalizan a la corrupción. Entonces el aburrimiento es que, bueno, ya no es noticia, todos son corruptos y pensamientos y posiciones de esa naturaleza y terminamos normalizando la corrupción. Y esa es una realidad que vivimos en todos los países y frente a la cual yo creo que es muy difícil enfrentarse.
Voy a tratar de hacer una analogía. Es algo que se enfrenta, que nos enfrentamos todos, pero a ver, aquí me imagino que habrá quienes puedan comer todos los días huevos revueltos, ¿correcto? Todos los días puedes desayunar huevos revueltos y no te aburres. Te lo digo en términos de producción periodística. Tienes que ser creativo para presentar el producto que va a consumir tu audiencia. O sea, un día comes los huevos revueltos con frijoles refritos, otro día les pones una salsa, otro día les pones pan tostado. Es decir, desde el punto de vista periodístico, sé que es muy burdo el ejemplo, pero se me hace lo más fácil de entender. Es el mismo caso, es el mismo huevo, pero preséntalo diferente. Busca una perspectiva que no haya sido tocada. Deja de ver la mesa desde arriba y ve los chicles que están pegados debajo de ella. Y repórtame de los chicles que nadie ha visto. ¿A qué me refiero con esto? También como periodistas tenemos la obligación de no ser repetitivos porque simple y sencillamente nos da pereza no encontrar el ángulo que nadie ha explotado o el ángulo que nadie ha explicado o el ángulo que nadie ha querido ver. El aburrimiento por la repetición de una nota tiene mucho que ver la responsabilidad de cuánto tú estás haciendo por ver el 360 de esa misma historia. Y son las grandes historias que cambian el ángulo, las que logran destacar y la audiencia las busca. Me parece que tenemos que aplicarnos mucho más en ese sentido como periodistas en la oferta que hoy es una sobresaturación a través de las plataformas digitales. Y mientras uno no se preocupe por encontrarle ese ángulo único y presentarlo a la audiencia así, pues se aburrirán de comer huevos. Y el ejercicio también mental que uno como periodista hace para desmenuzar esos temas tan complejos, pues es bueno a final de cuentas porque la audiencia puede digerir muy diferente lo que todo el mundo está repitiendo igual. Me parece que hay que buscarle esos chicles a la mesa por debajo, ¿no? Para pues, venderles algo nuevo. Yo creo que hay un problema que tienen que resolver las redacciones, que es el de acabar con el reportero solitario. El reportero a quien le asignaron los casos de corrupción, él solito. Y tiene que convertirse esto en un tema que analice y que programe el conjunto. Nuestros medios de comunicación tienen que aprender a trabajar en equipo. Por tanto, el reportero solitario se acaba. Todo es resultado de unas decisiones, de unas deliberaciones que se toman en equipo. Y conscientes de que estamos frente a un problema que está destruyendo la sociedad, hay que aplicarle a él todas las posibilidades que pueda tener un equipo periodístico para hacer la campaña en ese sentido. Eso es lo primero, acabar con el reportero solitario. Lo segundo, entender algo que los viejos aprendimos, y es que en toda noticia hay un potencial educativo. Es decir, hay una fuerza interna en cada noticia que uno tiene que desarrollar como periodista para ejercer influencia sobre la sociedad. Estar haciendo información únicamente para responder a la curiosidad de las personas, para alimentar el morbo, es hacer un periodismo sin consecuencias y sin huella. En cambio, el que toma en serio ese potencial pedagógico que hay en cada información, hace que las informaciones sobre corrupción no lleguen a saturar, sino que cada vez se está dando una serie de elementos que permitan que la gente tome conciencia frente a la gravedad del mal. Serían las dos formas que se me ocurren de inmediato para responder a la pregunta. La última pregunta, porque ya veo a Ricardo parándose. Sí, Carlos Jornet de La Voz del Interior de Córdoba, Argentina.
poco apuntando lo que decía el profesor Restrepo y tomándome también de algunas palabras que recién comentaba Héctor, es cierto que la prensa todavía puede y debe reaccionar ante este cambio social que se está viviendo, pero también tampoco podemos desconocer que la matriz en los países de la región que han caído en el populismo e incluso en Estados Unidos es que cada vez más los gobiernos empiezan a trabajar sobre tres ejes. Por un lado, atacar a la prensa crítica. En segundo lugar, descalificar la labor del periodismo en general. Y en tercer lugar, promover el surgimiento de periodistas y de medios militantes financiados por el gobierno que terminan generando una gran confusión social. Me pregunto entonces, ¿cuánto es lo que se está planteando algo que llegó para quedarse, un cambio social promovido por los nuevos medios que de algún modo dan menor densidad informativa? ¿Cuánto por esta prédica de los gobiernos populistas de la región y cuánto por falencias o mala práctica de la prensa tradicional? Yo creo que lo que describís, que estoy de acuerdo, del populismo, es una mala imitación de las viejas técnicas de manipulación política, ¿no? O sea, no hay más que ver el surgimiento del fascismo y leer toda esa literatura acerca de cómo se manipulan las voluntades. Creo que es importante fijarse en ese sentido cómo Europa, concretamente, salió de esa etapa, porque tendríamos mucho que aprender allí. Creo al mismo tiempo que esta es un camino cuesta arriba, porque si, como decía antes, si estamos frente a un nuevo régimen político, un Estado criminal, bueno, eso sí es nuevo, me parece, porque entonces ninguno de esos se concibe a sí mismo fuera del poder. Si es un Estado criminal, fuera del poder significa la posibilidad y probabilidad de terminar en la cárcel. Entonces nadie deja el poder. Eso sí es nuevo, porque el populismo en sí mismo es menos nuevo, y esto es lo que el populismo del siglo XXI en muchos casos se ha transformado en un Estado criminal. Eso es lo más grave y es cuesta arriba. Y yo creo que es esfuerzo y paciencia en este camino. ¿Cuánto es por mala praxis? Era lo que cerrabas, ¿no? ¿Cuánto es por mala praxis y cuánto es por estos gobiernos populistas que abren sus medios, ¿no? Yo creo que en mucho hoy hay mala praxis, tal vez no del mismo periodista, tal vez no de nosotros mismos, pero hay un periodismo ciudadano que nos ha venido pegando terriblemente a todos nosotros en las redes sociales y ha desprestigiado la labor del periodista, lo estábamos hablando hace un momento de afuera. Y eso le abre la oportunidad también a estos gobiernos para convertirnos en su objetivo de ataque, a través de esas plataformas, a través de esos periodistas ciudadanos que realmente no lo son, y a través de estos medios alineados o medios gubernamentales. Si sumas todo esto a un solo error verdadero de mala praxis, se te viene el mundo encima, se te viene el mundo encima. Hay menor espacio en estos gobiernos populistas para uno cometer un error porque te destruyen literalmente. Lo hacen todos los días como una práctica para aniquilarte moralmente, pero cuando no hay fundamento, sobrevives.
Me parece que casos particulares de países como Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, pues es evidente el cómo trabajan y cómo lo hacen. En la medida que los países donde podamos ejercer la libre prensa nos acerquemos a apoyar a esos periodistas, se hace mucho periodismo desde el exterior hoy sobre temas de otros países, ¿correcto? Y es ahí que tenemos que contrarrestar esa inercia, esa fuerza que han agarrado estos gobiernos populistas para minimizar a la prensa. Desde fuera a veces hay que trabajar mucho más que lo que puede trabajar el de adentro para que tenga un balance el control de medios, el control de la opinión que genera la matriz de estos gobiernos populistas. Entonces, malpraxis hay, y tal vez no sé si sea mucha o no, lo desconozco, pero sí sé que en esos lugares un error te cuesta todo porque te destruye ese gobierno populista. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido un excelente panel. Les agradezco mucho la atención. Gracias, Darío. Gracias. Muchas gracias. Creo que lo más lindo de este panel es que nos permite a los periodistas hablar de periodismo. Y creo que siempre si tenemos esos espacios de autocrítica nos hacen muy bien para mejorar como profesión. Dado lo que estaban hablando justamente de corrupción, impunidad, falta de garantías por los temas de violencia y el tema de los crímenes contra periodistas y hostilidad contra los medios, nos ha llegado también una triste información de que el diario Norte de Ciudad Juárez ha dejado de publicarse a partir de hoy justamente por falta de garantías ante la violencia que los aqueja. Señores, primero quería hacer un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a quienes a veces olvidamos y que nos han llevado por toda la mañana y no participaron en estos paneles. Y es Margarita y su equipo de interpretación. Que han tenido que hablar 8 horas seguidas, así que lo lamento, Margarita y tu equipo. Vamos al almuerzo y antes un anuncio: esta tarde o esta noche la cena va a ser en el Cerro. Los ómnibus comienzan a salir a partir de las 6:15. Hay un error en el programa que la cena era a las 7:30, es a las 7. Les ruego que traten de ir temprano porque en el Cerro Santo Domingo, donde vamos a estar, hay un atardecer impresionante. Ya hemos hablado con el alcalde, hay un decreto para que no haya nubes y todo esté excelente para ustedes. Nos vamos al almuerzo donde fue ayer y ahí vamos a tener una presentación de Emilio García. Gracias.